Buenas a todos de nuevo. Bueno, vamos a explicar un poquillo la tarea que tenemos que hacer esta semana. Son problemas, básicamente son problemas en los que tenemos que utilizar las razones trigonométricas. Esta semana, como hay un día menos, el viernes fiesta, vamos a cambiar un poco la organización. Entonces va a haber una única entrega que será el miércoles y las correcciones se entregarán el jueves, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues la habláis en el día que hagamos la videoconferencia. Bueno, vamos a ver. Ahí en el libro aparecen varios ejercicios resueltos, ¿vale? Que le echáis un vistacillo, intentáis entenderlos y a ver si lo podéis aplicar a los otros ejercicios. Yo voy a dar algunas pistas, sobre todo al principio, en estos primeros problemas, para que a ver para que podamos averiguarlo. Bueno, dice, halla el área de los siguientes polígonos regulares utilizando las razones trigonométricas. Vale. Claro, en el ejercicio A dice un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Claro, ese ejercicio vosotros sabéis hacerlo por Pitágoras. ¿Vale? Yo necesitaría saber la altura, ¿no? Estos son 6, estos son 6, estos son 6. Vamos a intentar hacerlo utilizando razones trigonométricas. ¿Cómo lo hago? Pues si tengo que utilizar razones trigonométricas, necesito los ángulos. Pues tenemos que saber que los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados. ¿Vale? Entonces, yo me voy a fijaos que para aplicar la definición de razón trigonométrica necesitáis un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a quedarme con esta parte de aquí de la izquierda y entonces yo tendría la altura, que no sé cuánto es, los 6 centímetros estos y los 60 grados estos. ¿Vale? Incluso sé más que estos son 3 y que ese ángulo es de 30 grados. ¿Vale? Pero para calcular la altura, y esto es lo que tenéis que pensar en casi todos los ejercicios que tenéis que hacer, para calcular la altura tenéis que pensar en lo siguiente. Podéis fijaros o bien en este ángulo o bien en este de 60. Yo me voy a fijar en el de 60. ¿Vale? No por nada, porque lo he decidido así. Entonces, fijaos que aquí tengo el ángulo de 60 grados y ahora tengo que pensar qué papel juegan los elementos que conozco y los elementos que desconozco en el triángulo rectángulo. Por ejemplo, si respecto del ángulo de 60 grados, h es el cateto opuesto. ¿Vale? Este que mide 6 sería la hipotenusa y este que mide 3 sería el cateto contiguo. Bueno, aquí es verdad que tenemos muchos datos, entonces puedo utilizar prácticamente la razón trigonométrica que quisiera. Pero, si os fijáis, por ejemplo, tenemos que involucrar a la h, porque es la que queremos despejar. Pues entonces, ¿qué razones trigonométricas estarían involucradas en la h? Pues, por ejemplo, cateto opuesto partido por hipotenusa es el seno. Pues yo sé que el seno de 60 es igual a el cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es 6. ¿Y cómo despejo esto? Pues h es igual a 6 por el seno de 60. Pues cojáis el seno de 60 en vuestra calculadora, lo hacéis y lo multiplicáis por 6 y ya tenéis la h. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Pues sí, por ejemplo. ¿El coseno me hubiese servido? Pues no, el coseno no, porque el coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa. Pues ese no me sirve porque ya tengo todos esos datos, los tengo. ¿Cuál me hubiese servido? Pues la tangente. La tangente de 60 es cateto opuesto, que es h, partido por cateto contiguo, que es 3. Pues tiene que salir lo mismo. Cuando despejéis la h, os tiene que salir exactamente lo mismo. ¿Vale? Esa es la idea de utilizar las razones trigonométricas para resolver estos ejercicios. Y ojo que os están pidiendo la área, ¿vale? Entonces, una vez que tengáis la altura, pues aplicáis la fórmula del área de un triángulo y ya está, y lo hacéis, ¿vale? Pero esa es la idea de utilizar las razones trigonométricas para calcular longitudes. Y en un hexágono de 8 centímetros de lado, pues tendríamos algo parecido. En un hexágono, lo que necesitáis es la apotema, ¿vale? Pues lo pensáis, ¿vale? En un hexágono lo pensáis, a ver, como lo que pasa es que, en fin, os lo digo, en un hexágono, cuando partimos el hexágono en triángulos iguales, son triángulos equiláteros también, ¿vale? Entonces tenéis el lado que mide 8, la apotema que no sabéis cuánto mide, y el radio, que es la distancia que hay desde el centro del hexágono hasta el vértice, también mide 8. Entonces vais a tener una situación muy parecida a esta, nada más que los datos van a cambiar un poco, ¿vale? Lo intentáis.
Y ya digo, si no, preguntáis el día de la duda, preguntáis. Dice, para calcular la altura de un edificio se han tomado las siguientes medidas con un teodolito. Un teodolito pues no es más que un aparato que mide ángulos. Haya dicha altura. Bueno, en fijaos, esta es especial, ¿vale? Fijaos que aquí hay una distancia que tampoco conozco, ¿vale? Que le voy a llamar X, ¿vale? Lo que sí conozco son los ángulos y sí conozco, es decir, ¿en qué consistió esto? Pues que he hecho una primera medida aquí, ¿vale? Con un ángulo de 60 grados y luego me he ido 42,3 metros hacia atrás, he hecho otra medida y entonces, claro, evidentemente el ángulo es más pequeño. Cuanto más para atrás me voy, si yo apunto al mismo lado, estamos apuntando al mismo punto, que es la altura del edificio, cuanto más atrás me voy, el ángulo se hace cada vez más pequeño, ¿vale? Eso es normal. Y ahora, ¿cómo aplicaríamos esto? Pues fijaos, voy a ver todas las longitudes que tenemos. Tenemos aquí una altura, tenemos aquí una longitud de la primera medida, que sería la X, y una longitud de la segunda medida, que sería SX más el 42,3. ¿Vale? Claro. Y luego tengo otras medidas que son, voy a llamarle distancia 1, que sería la distancia desde este punto a la altura del edificio, y la distancia 2, que sería desde este punto hasta la altura del edificio. Claro, esas distancias, distancia 1 y distancia 2, que serían como la hipotenusa de los triángulos rectángulos, fijaos que aquí tengo un ángulo recto, ¿vale? Eso es importante. Pues no me dicen, me están dando demasiadas cosas, ¿vale? Tengo demasiadas variables. Entonces, en realidad esas no van a entrar. La distancia 1 y la distancia 2, esas no me interesan para resolver este ejercicio. Entonces, fijaos que yo tengo un ángulo, por ejemplo, el de 60, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica interviene con el cateto opuesto y el cateto contiguo? Eso es lo que siempre tenéis que pensar. Lo que pasa es que este ejercicio es verdad que es especial. Tenéis que pensar en los datos que tenéis y en las razones trigonométricas que os interesa calcular. ¿Por qué me interesa utilizar cateto opuesto y cateto contiguo? Pues, que sería la tangente. Pues a lo mejor en este primero de 60 grados decís, pues sí, pues yo qué sé, pues tampoco te interesa mucho ese porque sigues teniendo dos incógnitas. Pero si os fijáis, puedo hacer lo mismo. A ver, voy a poner los triángulos por separado. Ahí tendría un triángulo y ahí tendría otro triángulo. ¿Vale? Voy a intentar señalarlo lo mejor posible. Ese sería el de 60 grados, esta sería la altura y esto sería X. Este sería el de 45 grados, esta sería la misma altura, la H es la misma, y este lado serían X más 42,3. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué utilizo la tangente y no utilizo el seno, por ejemplo, o el coseno? Porque necesito utilizar catetos opuestos y catetos contiguos. ¿Por qué utilizo cateto opuesto y cateto contiguo? Porque en el cateto contiguo, aunque aquí haya solo una X, aquí ya tengo un dato numérico, que es el 42,3. ¿Vale? Que no lo tendría de otra forma si utilizara, por ejemplo, las hipotenusas que hemos hablado antes. Porque tendría dos incógnitas que no están relacionadas entre sí. Este cateto y este cateto tienen algo en común, que es la X. Y eso me va a facilitar el trabajo. ¿Vale? Este ejercicio al principio es complicado, ¿vale? ¿Por qué es complicado? Porque tengo que montar un sistema. Pero no os preocupéis porque no es... O sea, yo ahora mismo estoy dando la parte difícil. ¿Vale? Y entonces, en el segundo triángulo, la tangente de 45 es cateto opuesto, que es la H, partido cateto contiguo, que es la X más 42,3. Claro, y diréis, bueno, y la tangente de 60 y la tangente de 45, pues cogéis vuestra calculadora y lo hacéis. ¿Vale? Y entonces desde aquí es muy fácil despejar la H, que es la tangente de 60 por X. Y luego ya lo despejáis aquí y ya está, intentáis resolverlo, ¿vale? Aquí la clave está en que esto se llama el método de la doble tangente y es un clásico. Cada vez que tengo esta situación tengo que resolverlo de esa forma. ¿Vale? Entonces cojo la doble tangente con esa idea. Intentáis hacerlo y si no, pues lo vemos el día de las dudas. Dice el área, lo siguiente, estos ejercicios son del repaso final, pero de la evaluación, ¿vale? De la columna esa que aparece así a la derecha en la última página. Dice, el área del siguiente triángulo, pues lo mismo, necesito calcular, para calcular el área necesito la base, si la sé, fijaos que la base es 6, la base no es todo esto, la base es solo el 6, me hace falta la altura, pues si tengo, fijaos que aquí tengo otra vez un triángulo rectángulo y tengo
un ángulo, un cateto opuesto, y ahora pensás, ¿tengo el cateto contiguo? Pues no, el cateto contiguo no lo tengo, porque me falta un trozo y no sé cuánto mide. Lo que sí tengo es la hipotenusa, pues a ver qué razón trigonométrica involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa, ¿vale? Eso ya os lo dejo a vosotros. Y me decís cuál es el área. Me tenéis que hacer el proceso, ¿no? Que en el libro vienen como 4 opciones, me tenéis que hacer el proceso, no vale con que me digáis esta, no, quiero el proceso completo. Y el 10 dice, un árbol tiene una altura de 15 metros, venga, vamos a pintar el árbol. Maravilloso, el árbol estupendo. Y este árbol mide, dice que mide 15 metros. Dice, si Pedro se acerca a él 10 metros, vale, es decir, que Pedro estaba aquí, se ha acercado 10 metros, ahora está aquí y lo ve bajo un ángulo de 40 grados. Me preguntan qué ángulo es este que hay aquí, ¿vale? Pues lo mismo, parecido al del edificio, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tenemos ese alfa. Venga, voy a ponerlo. Sería la tangente de 40 es igual a 15 partido por x, y luego la tangente de alfa es igual a 15 partido por x más 10. ¿Vale? Y aquí tenéis dos incógnitas, que son la x y la tangente de alfa. Entonces, una vez que sacáis la tangente de alfa, a ver cómo calculáis alfa. Pues con el arco tangente, ¿vale? Shift tangente y calculáis el alfa, ¿vale? Yo entiendo que estos problemas no son fáciles, pero tenéis que intentarlos, ¿vale? Yo estoy dando aquí bastantes pistas para que lo hagáis. ¿Vale? Es la misma idea, pero en lugar de tener dos longitudes como incógnitas, tengo una longitud y un ángulo. Y ese ángulo realmente no lo calculamos directamente. Calculamos primero su tangente y una vez que tengo la tangente hago el arco tangente, shift tangente del número que me haya salido. ¿Vale? Bueno, y luego aparecen 3 problemas en inglés que a continuación, no paréis el vídeo porque a continuación viene la explicación de Connor de los 3 problemas. ¿Vale? Venga, un saludo. Good afternoon, everyone. My name is Connor Bradley, and I am your auxiliar de conversación. I am very excited to be working with you again, and today we are going to be looking at some geometry problems, specifically problems that have to do with triangles, okay, and more specifically, right triangles. So let's go ahead and get started. So problem 1 says a tower, okay, so here's our tower, cast a shadow that is 60 feet long. Okay, and cast simply means like producir. Okay, so it throws, it gives off a shadow, okay, and a shadow is una sombra, okay, that is 60 feet long when the angle of elevation of the sun is 65 degrees. Okay, so in Spanish we say grados, in English we say degrees. And we want to know how tall is the tower, okay? So here we have this measurement, which is the height of the tower, and this is what we want. We want to know how tall, how high is the tower. Okay, and I gave you a little hint. Okay, so a hint is like a little pista. It's a little like a hint. It's something that's supposed to help you with the problem. And this hint says which angle represents the height of the sun. So we have 2 angles here. We have angle Y and we have angle X. And which one represents the height of the sun? That's what we want to know. Okay. So, additionally, which geometric identity can we use to solve for the height of the table? Remember, solve is just, we can say encontrar, we can say solucionar. There's a number of different verbs. Okay, but here's how we want to find. How do we solve the problem? Okay, how do we solve the problem? So that is question 1. And if you have any questions about the English, or if I'm talking too fast or too quickly, just make sure to let Luis know, and I'm sure he'll let me know that I should slow down a little bit. Okay, so on to problem 2. So problem 2 says Kelly is flying a kite. Here we have our kite. Okay, so a cometa. Okay, is our kite, to which the angle of elevation is 70 degrees. Okay, 70 degrees. So once again, we have 2 angles, this here and this one here, and one of them is 70 degrees.
And we want to know how far the kite is above the ground, knowing that the string on the kite is 65 meters long. So here's our string, okay? And it is 65 meters long, okay? So we know the degree, the angle of elevation, and we know how long the string is. So we have to use one of our geometric identities. So either sine, cosine, or tangent to figure out the problem, to solve the problem. Okay, so we want to know this distance right here, how high above the ground the kite is. Okay, so we have to use our 65 meters, the length of our string, as well as one of these angles, but I won't tell you which one. Okay, finally, we have problem 3, and it says a straight water slide, this is a water slide, okay, but ours is straight, is 175 feet above the ground. So here we have 175 feet above the ground. So from here to here, it is 175 feet. And it says the slide itself is 200 feet long. So here we have 200 feet. From the end of the slide to the top of the slide, we have our full 200 feet. The question asks, what is the angle of depression to the bottom of the slide? So what is the angle of depression to the bottom of the slide? And we want to know which angle, y or x, which angle is the angle of depression. Okay, so you should have learned about the angle of elevation and the angle of depression. So we should be able to determine to say which is the angle of depression. Okay, so you have 175 feet above the ground. You climb up the ladder and go down the slide, which is 200 feet. And we want to know what is the angle of depression. So you have to decide which of these is the angle of depression, and then use one of the expressions that we had looked at previously, so sine, cosine, or tangent, to decide how you're going to solve for one of these angles. Okay, so if you have any questions, like I said, about the English or about my speed, if I should slow down or if I should speed up, or if I need to explain a word, please feel free to contact Luis, and I will make sure to make the changes I need to. Well, I hope you found this lesson to be very helpful, and I look forward to working with you all here in the near future.